Buenas tardes con todos y todas. Vamos a dar inicio al tema del día de hoy que está relacionado con lo que es sensación y percepción. Algunos dicen senso-percepción y no está mal, es correcto. Y ahí hay que hacer una diferenciación, pues, entre lo que es sensación y lo que es percepción. La percepción es la interpretación que tú haces de las sensaciones y lo que permite explicar por qué, dependiendo del estado de ánimo a veces, o dependiendo de las vivencias o experiencias que has tenido, puedes confundir cosas o puedes equivocarte al interpretar, ¿no? Por ejemplo, suponiendo que no hubiéramos almorzado y de repente no comemos nada desde las 7 de la mañana que tomamos el desayuno, y vemos esta figura, de repente pensamos que son empanadas o pequeños o algo por el estilo, pero mirándolo bien, vemos de que no son mascarillas, o son mascarillas, clarito me pareció que eran unas empanadas. ¿Qué sucedió ahí? Nuestra percepción nos hizo equivocarnos al momento de interpretar. Entonces vamos a revisar el día de hoy por eso de qué se trata este proceso llamado sensación y percepción, cuáles son las diferencias que existen, cuáles son los factores biológicos y los factores psicológicos de la percepción y qué alteraciones puede sufrir, qué alteraciones puede tener la percepción. Entonces, empecemos por lo más simple y lo primero también, que es la sensación. Cuando hablamos de sensación, hablamos de un proceso que es casi en su integridad fisiológico y que se refiere al proceso a través del cual uno captura ciertos elementos, ciertos estímulos del exterior, del ambiente. Por ejemplo, acá vemos una chica que está tomando chocolate y está leyendo, ¿no es cierto? Al leer, lo que está haciendo es capturar las diferencias de luminosidad que existen entre el blanco del fondo del papel y las letritas que son negras. Entonces está capturando eso a través de su sentido de la vista y allí empieza todo un proceso de sensación. El proceso empieza justamente con la captura del órgano receptor, pero para que pueda empezar el procesamiento necesita de cumplir con dos requisitos. Por un lado, tener un mínimo necesario de intensidad. Si no tiene el mínimo necesario de intensidad, entonces no puede ser procesado. No se inicia el procesamiento, quedará ahí el estímulo, pero no se inicia el procesamiento. A eso le llamamos umbral absoluto. Entonces, el umbral absoluto es el mínimo de intensidad necesaria para que se pueda empezar a procesar el estímulo capturado. ¿Quién es el órgano receptor? ¿Quién es el que tiene ese umbral de intensidad? El órgano receptor viene a ser el ojo, en este caso, en específico la retina del ojo. Entonces, ¿qué va a suceder en la retina del ojo? Que el estímulo que ha llegado, ondas luminosas, va a tener que ser transformado. Entonces, aquí llegó el estímulo y tiene que ser transformado. Si no se transforma, entonces no puede ser procesado, porque dentro de nuestras neuronas no corre señales luminosas, señales sonoras, no, ustedes lo saben, sino que dentro de las neuronas lo que corre son señales nerviosas y las señales nerviosas son señales eléctricas. A ese proceso de transformación de señal cualquiera, en este caso señal luminosa, a señal nerviosa, se le conoce con el nombre de transducción. Entonces, la transducción es justamente el proceso a través del cual se transforma el estímulo de cualquier señal a señal nerviosa.
a través del cual se transforma en una señal nerviosa y solo así va a poder ser transmitida y retransmitida de una neurona a otra, y a otra, y a otra, y a otra, y a otra, hasta llegar a la zona de procesamiento, que en el caso de un estímulo visual, ustedes saben que es el lóbulo occipital, ¿no es cierto? Hasta llegar al lóbulo occipital. Si no llega al lóbulo occipital, entonces no puede ser procesado. Y ahí termina la sensación. Ahí termina el proceso de sensación, aquí en el registro que se hace, ¿ya? Aquí termina la sensación. O sea, hay varias palabritas, varios procesos que es importante, acontecimientos, fenómenos que se producen en ese transcurso de la recepción hasta el registro y que es necesario que ustedes lo tengan en cuenta. Uno es el umbral absoluto, que viene a ser la intensidad que puede tener el estímulo y que debe tener para poder empezar el procesamiento. Otro es la transducción, que se refiere a la transformación de una señal cualquiera a señal nerviosa. Y el tercero, que no hemos mencionado todavía, es la adaptación sensorial. Cuando hablo de adaptación sensorial, me estoy refiriendo a la adaptación del órgano sensorial al estímulo. Cuando un estímulo permanece o impacta el órgano sensorial durante mucho tiempo repetido, el órgano sensorial se acomoda al estímulo, como que lo acepta y se acomoda a él. Algunas personas dicen se acostumbra a él. Bueno, puede ser que la palabrita ayude a entender, pero lo preciso es que el órgano sensorial se acomoda. Por ejemplo, te quedaste con unos amigos en ir al cine. Llegas al cine y se hizo tarde y ya empezó la película. Ya empezó. Entonces, nada, llamas y dices, bueno, ya estoy acá, pero no sé dónde están. Ya empezó la película, ya vente a la sala 8. Te vas a la sala 8, abres la puerta y efectivamente ya empezó la película. Y todo está negro. No veo nada, no veo nada. Estoy acá en la puerta. En la puerta, a ver, déjame ver, déjame ver. Ah, ya te vi, ya te vi. Estás en la puerta. Ya, me voy a parar y te voy a hacer una seña para que sepas en qué fila estamos. Se para, hace las señas y la otra persona, la que acaba de llegar, no ve nada, no veo nada, pero estoy moviendo mis brazos, no veo nada, no veo nada, no veo nada, no veo nada. Pasan unos segundos o minutos en algunas ocasiones y entonces, ahora ya te veo, ya tranquilo, o sea, estás haciendo mucho escándalo, siéntate ya te vi. ¿Qué sucedió ahí? La pupila de tu ojo en un inicio tenía un diámetro determinado, pero pasado cierto tiempo y seguía el mismo estímulo en la misma cantidad, o sea, poca luz para poder ver, entonces tu pupila se dilató, tuvo que adaptarse a la situación para permitirte ver lo mejor posible, lo máximo que se pueda ver con esa cantidad de luz. Entonces la pupila se dilató y eso te permitió que tú pudieras ver, ¿no? En la oscuridad. Se adaptó, el órgano sensorial se adaptó al estímulo permanente. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando de repente quieres ayudar a alguien y le dices, te ayudo, el chico está vendiendo gaseosas en un evento y te dice, ya, te pido las gaseosas heladas y tú me las pasas. Listo. Te pide una, metes la mano al barril y tiene un tremendo hielo y sientes que la mano se te congela al punto que te duele. Ay, sí está heladísimo. Sí, 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 pero pásamelo rápido. La pasas. Al comienzo, ese dolor, esa frialdad te hace doler la mano, ¿no? O sea, lo sientes demasiado fuerte, pero transcurrido unos minutos ya ni te das cuenta.
ya tus terminales nerviosas se adaptaron a esa temperatura. A eso se llama adaptación sensorial. Entonces vemos que la sensación, con todos los pormenores mencionados, termina en el momento del registro. Y podemos ver que, claro, no era una exageración decir que era un proceso fisiológico en su mayoría, ¿ya? ¿Y qué pasa después? Una vez que se registró el estímulo, en este caso el estímulo lector, porque era una chica que estaba leyendo, ¿no? Bueno, lo que sucede es que vamos a interpretar lo que ella está viendo, en este caso su lectura. Esa interpretación de las sensaciones se conoce con el nombre de percepción. La percepción viene a ser entonces un proceso a través del cual tú interpretas las sensaciones que estás experimentando. Para experimentar esas sensaciones, tú necesitas recurrir a tu memoria de todo tipo, a todos los tipos de memoria para poder entender de qué se trata, para poder recordar o revivir las emociones que están asociadas a ella, para poder de repente saber de qué se trata, para poder darle una forma, para poder reconocerla. Entonces, la percepción es el proceso a través del cual nosotros interpretamos las sensaciones a partir de nuestras creencias, de nuestras expectativas, de nuestros pensamientos, de nuestros conocimientos. Usando todo eso, yo interpreto lo que está pasando. Para interpretarlo, lo que hago es darle una forma, lo reconozco como algo. A eso se conoce como el proceso de reconocimiento de formas. Yo digo, es un cuento, ¿no? O sea, ya le di la forma, ya lo categoricé, ya lo incluí dentro de una clase. Cuando hablamos de reconocimiento de formas, por si acaso no solamente estamos haciendo referencia a lo que es un objeto, ¿no? La forma de un objeto. También se habla de reconocimiento de formas cuando yo reconozco a una persona o cuando reconozco una situación. Veo dos personas que están en el suelo revolcándose mientras se insultan y se miran con odio. Entonces yo digo, es una pelea. Reconocí esa situación con la forma de pelea y yo digo, es una pelea, ¿ya? Entonces, eso, la percepción es un proceso psicológico porque utiliza todo lo que tiene almacenado, expectativas, intereses, afectos, emociones, conocimientos para poder interpretar los estímulos que han sido registrados, las sensaciones registradas. Entonces, a partir de allí, yo puedo interpretar y puedo decir, bueno, se trata de un cuento, estoy leyendo un cuento que se trata de esto, lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo puedo decodificar, todo eso puedo entenderlo porque se ha producido una percepción. Yo percibo las letras, las palabras, la lectura y la entiendo. Entonces, ambos procesos se dan juntos. No hay percepción si no hay una previa sensación. Si no hay sensaciones, no hay percepción. Igualmente, las sensaciones en sí no te informan de nada hasta que se integran formando una percepción. La percepción es un proceso psicológico, es un proceso personal, es un proceso individual. Vamos a revisar la sensación. Seguramente en el colegio y desde chiquitos han escuchado hablar de las sensaciones, ¿no? Las sensaciones, los órganos de los sentidos. Bueno, le vamos a llamar modalidades sensoriales, porque son modos, formas de sentir, por eso se llaman modalidades sensoriales. Y cuando estábamos en el colegio estudiamos seguramente la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto, ¿no es cierto? Esas fueron las sensaciones que estudiamos. Hoy vamos a estudiar 8 modalidades sensoriales. Tampoco son todas, también hay más. Pero bueno, vamos a estudiar esas 8. Vamos a recordar
de las 4 primeras, perdón, de las 5 primeras, cuál es el órgano receptor de esa sensación o modalidad sensorial, cuál es la estructura de destino, o sea, dónde llega esa información que ha sido capturada y qué cosa te permite. Entonces empezamos con la visión. La visión es producida en la retina del ojo. Conos y bastones son dos tipos de células nerviosas que se encuentran en la retina del ojo y que van a permitirte diferenciar colores y blanco-negro o claro-oscuro. Como ejercicio mnemotécnico, ustedes asocian conos, empieza, su primera sílaba es co, conos con colores. Los conos me permiten diferenciar o me permiten identificar colores y los bastones me permiten diferenciar blanco-negro, conos, colores, ¿ya? Entonces, el órgano receptor, conos y bastones de la retina. ¿A dónde lleva la información? Al lóbulo occipital. O sea, ese es el destino cortical final. Y ese es el inicio. ¿Qué te permite diferenciar formas, profundidad, color? Yo puedo saber que está lejos, está cerca, está profundo, está superficial, de qué color es, qué forma tiene, gracias a la visión, gracias a los conos y bastones que se encuentran en la retina del ojo. En el caso de la audición, el órgano receptor es el órgano de Corti, que se encuentra en el oído interno, exactamente en la cóclea. El órgano de destino es el lóbulo temporal y te permite diferenciar sonidos, grave, agudo, sonido es estridente, no es musical, las notas, los ruidos, etc. La sensibilidad cutánea se encuentra en las terminaciones nerviosas de la piel. El órgano receptor son las terminaciones nerviosas que se encuentran en tu piel. Pero yo tengo piel en todo mi cuerpo, exactamente. Todo tu cuerpo es un órgano receptor de la sensibilidad cutánea o áptica. Indudablemente, como ya debes haberte dado cuenta, hay zonas de tu cuerpo que tienen mayor cantidad de terminaciones nerviosas. Por lo tanto, son zonas más sensibles que te permiten diferenciar más. Por ejemplo, la yema de los dedos. Las yemas de los dedos tienen muchísimas terminaciones nerviosas y eso te permite que tú puedas diferenciar con la yema de los dedos formas, tamaños, todo, ¿no? ¿A dónde lleva la información? Al lóbulo parietal. ¿Y qué te permite? Informarte de presión, dolor, temperatura, textura, ¿no? Todo lo que yo toco, todo lo que está sobre mi mano ejerce presión, así sea una servilleta, así sea un papelito que tú dices no pesa nada, papel higiénico es un pedacito de papel higiénico, pero basta que haga presión sobre las terminaciones nerviosas para que tú experimentes esa sensación denominada sensación cutánea o áptica. Bien, presión, dolor, temperatura. O dolor ya te permite ubicarlo, me duele el cuello, no, me duele la cintura, ubicas la zona donde está produciéndose el dolor. La temperatura, igual, las terminaciones nerviosas de la piel te permiten sentir frío o sentir calor. Luego tenemos la olfacción. En el caso de la olfacción, el órgano receptor son los cilios olfatorios, que se encuentran en el fondo de las fosas nasales. En el fondo de las fosas nasales hay como unos pelitos. Esos son los cilios olfatorios que te permiten diferenciar olores. ¿A dónde llevan la información? Al rinencéfalo. ¿Qué es el rinencéfalo? Es una estructura antigua que se encuentra aproximadamente detrás de la nariz, ¿sí? Se encuentra, es parte de lo que se conoce con el nombre de cerebro antiguo. Quiere decir antiguo porque filogenéticamente lo tienen los seres considerados inferiores, ¿no? Evolutivamente hablando. Entonces, la rata, el gato, el perro, el tigre, etcétera, todos tienen su rinencéfalo y por eso es que se guían por el olfato, porque es una estructura que existe en casi todos los animales. Entonces, desde las fosas nasales, los cilios olfatorios
llevan la información al rinencéfalo y ahí es procesada, no llega a la corteza. En el caso de la gustación, el órgano receptor son las papilas gustativas, que como ustedes saben se encuentran en diferentes zonas de la lengua. Te va a permitir diferenciar dulce, salado, amargo, ácido, de acuerdo a la zona que ha sido afectada, ¿no? También llevan la información al lóbulo parietal. Y luego vienen las 3 modalidades sensoriales que pueden ser novedosas para muchos. La sinestesia, que también es traducida como kinestesia, la sensibilidad vestibular o laberíntica, y la senestesia o sensibilidad orgánica. ¿A qué se refiere la sinestesia? Bueno, la sinestesia es la lectura que tú haces del movimiento o posición en que se encuentran tus articulaciones, músculos y tendones alrededor de las articulaciones. Entonces te va a permitir detectar los movimientos finos, los movimientos finos de esas zonas que tienen articulaciones, por ejemplo, de las manos. Yo puedo saber, aún sin verlo, que mis dedos están hacia arriba, o si mis dedos están hacia abajo, o si estoy moviendo mis dedos, ¿no? O si mis dedos están rígidos, si estoy presionando algo, o sea, puedo darme cuenta de todo eso porque he aprendido automáticamente a leer, ¿no? La posición de estas articulaciones. La información va al lóbulo parietal y te permite, por lo tanto, enterarte de la postura o movimiento que pueden tener sectores de tu cuerpo, sectores o secciones que tienen articulaciones. Por ejemplo, podríamos mencionar también los artesanos. Los artesanos desarrollan muchas sinestesias porque ellos trabajan con sus dedos, con sus manos, hacen movimientos finos que implican angular los dedos de una manera determinada. Y eso tú lo detectas y lo lees y lo aprendes, ¿no? Hay artesanos ciegos inclusive, ¿no? Los cirujanos también necesitan desarrollar muchas sinestesias, porque muchas veces las operaciones son vistas no directamente, sino a través de una cámara, y la cámara amplifica, pero tú te tienes que guiar por el movimiento de tus manos, mirando la pantalla que está amplificando la imagen. Entonces, es el movimiento de tus manos el que te va a decir si estás haciendo lo correcto o no. La postura de esos segmentos del cuerpo. Eso se llama sinestesia. Luego tenemos la modalidad sensorial denominada vestibular o laberíntica. Esta modalidad sensorial tiene su sede en los canales semicirculares del oído interno. ¿Qué sucede allí? En esos canales semicirculares existen unas pequeñas células llamadas otolitos, que tienen unos cilios también, como unos pelitos. Estos cilios de los otolitos se encuentran sumergidos en un líquido. Ese líquido se encuentra en los canales semicirculares del oído interno. De la posición de estos cilios es que tú te enteras de cuál es la posición de tu cuerpo. Si tú te encuentras parado, ¿no? Entonces los cilios se encuentran en vertical, se encuentran tranquilos, se encuentran detenidos. Si tú empiezas a caminar, los cilios van a empezar a moverse y tú te vas a informar, así no tengas un espejo delante, así seas ciego de nacimiento, te informas de que estás moviéndote, porque ese movimiento de estos pelitos, de estos cilios, es lo que te da esa pauta, lo que te brinda esa información. Si de pronto aceleras el paso y empiezas a correr, también serás informado de que estás corriendo. Si de pronto te detienes, giras a la derecha, sabes que estás girando a la derecha porque tus cilios se movieron hacia ese lado. Si empiezas a girar sobre tu propio eje
empiezas a dar vueltas, 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 vueltas sobre ti misma, entonces tus hilos se van a mover en el mismo sentido. Entonces, esta modalidad sensorial llamada laberíntica, por eso, porque se produce en el laberinto auditivo, y llamada también sensibilidad vestibular, porque esa información llega hasta los núcleos vestibulares del tronco encefálico, entonces por eso se le llama modalidad sensorial vestibular o laberíntica. Te informa del equilibrio, o sea, te permite mantenerte en equilibrio, te informa del movimiento de tu cuerpo en general y te informa de la rotación o aceleración que tienes con tu cuerpo, ¿ya? Tú estás girando, te está informando si estás girando hacia la derecha, si estás girando hacia la izquierda. Y para mantenerte en equilibrio, necesitas estar atento a la sensación de que sí estás detenido, de que sí estás quieto, que estás en equilibrio. Por eso se dice que la sensibilidad vestibular o la veníntica te permite mantenerte en equilibrio. Acá tenemos un ejemplo bien simpático, ¿no? Acá está este joven sobre una tabla que está apoyada sobre una rueda. Probablemente tendrá que hacer varios movimientos hasta que él mismo sienta, él mismo tiene que experimentar, tiene que sentir de que sí, ahora sus cilios se quedaron paraditos y te brindó esa sensación. Así tú no sepas de qué se trata, de que estás quieto, que estás en equilibrio, que no te vas a caer. ¿Ya? Entonces, esta sensibilidad vestibular o laberíntica te permite eso, te permite mantenerte en equilibrio, te permite enterarte de la rotación y la aceleración que pueda tener tu cuerpo en el espacio. Finalmente, tenemos la sensibilidad senestésica u orgánica, que es el equivalente a la sensibilidad cutánea o áptica, que era el tacto, ¿no es cierto? Es lo mismo, es la equivalencia, pero en los órganos que se encuentran dentro del organismo, o sea, dentro de tu cuerpo. Tú puedes informarte de presión, dolor y temperatura, pero ya no en alguna parte de mi cuerpo externo, ¿no? Sino dentro de mi cuerpo. Entonces yo me informo de que tengo una presión en el estómago y digo, ay, siento como una presión en el estómago, ¿no? ¿Por qué me enteré de eso? Gracias a la modalidad sensorial denominada senestesia o sensibilidad orgánica. Entonces, estos músculos, llamados músculos lisos o músculos blancos, son los que forman las vísceras. Cuando en tus vísceras se produce presión, se produce dolor o se produce cambios de temperatura bruscos, tú te informas de eso. ¿Gracias a qué? Gracias a esta modalidad sensorial, ¿no es cierto? Gracias a que estos músculos pueden detectar, allí se encuentran, son los órganos receptores de esta modalidad sensorial. ¿A dónde llevan la información? También al lóbulo parietal. ¿Y qué te permite detectar la presión endógena? O sea, presión que se produce dentro de tu organismo, en los órganos internos, lo cual también se produce cuando tú tienes sensación de hambre o sensación de sed o sensación de cansancio. ¿Ya? Cuando tienes hambre, sed o cansancio, justamente sucede eso, ¿no? Tienes hambre, ¿qué sucede dentro de tu organismo? Pasó la hora de comer, de repente pasó la hora de almorzar, no almorzaste nada, el único bocado que has probado ha sido a las 7 de la mañana, ya son las 5 y tanto de la tarde, y tu organismo ha empezado a contraerse. Tu intestino, tu estómago empezaron a contraerse porque están acostumbrados a generar la digestión a una hora determinada. Ya pasó esa hora y entonces se empiezan a producir contracciones. El estómago empezó a liberar ciertos jugos gástricos y todo eso lo experimentas gracias a la modalidad senestésica o modalidad orgánica. ¿No? Entonces tú sientes y tú dices, ay, siento algo como un retorcijón. Ya, esto es tu intestino que está contrayéndose, dilatándose,
como si hubiera recibido comida, pero no ha recibido nada. Por inercia, digamos que porque ya se acostumbró a hacer eso a esa hora, ¿no? Igual sucede cuando tiene sed o cuando está cansado. Acá tenemos otros ejemplos de la sinestesia o kinestesia, por ejemplo, cuando tú sabes, no estás mirando, generalmente en los gimnasios hay espejos, pero vamos a suponer que no hay un espejo, pero tú sabes en qué ángulo más o menos está tu brazo, si estás moviendo bien la mancuerna o no, si estás moviendo bien los pies o no, si estás subiendo, estás arriba del peldaño, estás debajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es sinestesia. La modalidad sensorial vestibular o laberíntica es la que te permite, por ejemplo, darte cuenta si el ascensor está subiendo o está bajando. Así no haya una ventanita que marque el piso. Pero tú lo experimentas, ¿no? Gracias a la modalidad sensorial vestibular o laberíntica. Te informa de todo tu cuerpo. Y gracias a la senestesia o modalidad orgánica, te informas de presión, dolor y temperatura, pero dentro de tu cuerpo, o sea, en las vísceras, como vemos en el ejemplo. Vamos a pasar a revisar ahora los principios que surgen o se producen en la percepción. Sabemos que hubo una escuela que pidió y propuso de que la psicología se dedique a estudiar la percepción, y fue indudablemente la escuela gestáltica. Entonces la Gestalt decía, debemos estudiar la percepción, porque la percepción es la interpretación que el sujeto hace de las sensaciones. Es la interpretación, hay que estudiarla, debe tener leyes. No creo que todo el mundo y organice sus sensaciones de manera caótica o de manera azarosa, no, deben haber leyes que hacen que uno organice de una manera o de otra. Bien, entonces aquí nos han dejado 3 leyes. En realidad nos han dejado más, pero vamos a revisar estas 3 leyes, ¿no? Primera ley, denominada ley de la figura fondo, que dice, en toda percepción, la percepción es la interpretación que tú haces de la sensación. En toda percepción, los estímulos se organizan en figura y fondo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en toda percepción hay algo que resalta, que concentra tu atención, eso es la figura. Y el resto de la misma modalidad sensorial pasa a ser el fondo, el marco de lo que estás percibiendo. Esta figura de fondo no son rígidas, o sea, no son permanentes, sino son cambiables, pueden cambiar. Por ejemplo, ustedes me están escuchando, y si me están escuchando, entonces mi voz sería la figura, y cualquier otro ruido, sonido que pueda producirse es parte del fondo, ¿ya? Pero sin embargo, si alguien en tu vecindario empieza a pedir ayuda a gritos, con una voz así de lo más dramática, probablemente esa voz pase a ser la figura y mi voz, que no sabe nada de lo que está pasando, pase a formar parte del fondo. Entonces, figura y fondo no es algo rígido, es algo que va cambiando. ¿De acuerdo a qué? A tu nivel de atención, a tu interés, a tu expectativa, etc. Hay situaciones que tienen ambigüedad o que ofrecen ambigüedad, como la imagen que les han colocado ahí, ¿no? Si te concentras en lo blanco y tomas el blanco como si fuera la figura, probablemente tú verás un trinche, ¿no? Y dices, ah, es un trinche. Me parece que es el trinche de Poseidón, ¿no? Sí, es un trinche blanco. Sí, claro, sí. Pero si te concentras en el color oscuro, en el negro, probablemente veas algo diferente. Probablemente lo que veas sean 3 botellas, ¿no? Que están en el fondo de una garrafa. ¿Qué pasó allí? Claro, son figuras ambiguas, hechas adrede para mostrar este cambio que puede existir en la figura y el fondo. Segunda ley, denominada la ley de las totalidades perceptivas o pregnancia.
totalidades perceptivas, pregnancia, yo le agregaría o ley de la buena forma, porque justamente eso es lo que sucede en este caso. Esta ley se refiere a lo automático que es cada vez que percibimos, nosotros tenemos la tendencia de darle buena forma a las cosas. ¿Qué significa buena forma? Una forma conocida. Buena forma significa algo fácil de memorizar. Buena forma significa algo simétrico. ¿Ya? Entonces, ¿qué ves ahí en la parte de arriba de la figura celeste? Bueno, veo 5 círculos que están organizados como en los símbolos de las Olimpiadas. Ahí está, 5 círculos entrelazados como en las Olimpiadas. Bien, fíjense, yo lo que hice fue darle una forma conocida, el símbolo de las Olimpiadas. Difícilmente alguien lo ve como si fueran 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 figuras de aspecto diferente. Algunas, todas son curvas, pero están dispuestas de tal manera que unas parecen hojas, otras parecen, eh, no sé, orejas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es mucho más complicado de memorizar. Entonces, automáticamente lo que yo hago es darle una forma conocida. Así, adscribirlo a una forma conocida. Entonces, lo relaciono con algo conocido. Eso se llama ley de las totalidades perceptivas o principio de pregnancia. Es automático. De repente tendrán ustedes amigos que no hablan claro. Eso también suele suceder, porque todos los principios organizativos, todas las leyes de la percepción funcionan con cualquiera de las modalidades sensoriales. Entonces, vamos a suponer, tienes un amigo que no habla claro, pero, bueno, tú lo conoces de años y tú siempre le entiendes. ¿Y por qué le entiendes? Porque tú le das buena forma a lo que él dice o a lo que él emite. Nadie, una persona que no lo conoce, no lo entiende. No, no entiendo qué me está hablando. Ay, te está diciendo que vamos a tal sitio, que hagamos tal cosa, etcétera. Tú sí le entiendes, porque tú ya te has acostumbrado a darle buena forma a las cosas. Ya sabes más o menos cómo darle una forma conocida a lo que él te está diciendo. Es sábado, acabaron las clases y llega y te dice, te ven que te viene a hacer una invitación. Entonces te dice, oye, ¿vamos al cine? ¿Qué? ¿A un cine? Que vamos al cine. Sí, a un cine. Ah, ya, 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 ya. Yo le di la buena forma. O sea, ajusté cada uno de esos sonidos a una palabra conocida. Eso se llama principio de pregnancia. El principio o la ley que te hace darle inmediatamente una forma conocida, una buena forma, una forma simétrica, una forma fácil de recordar a aquello que vas percibiendo. Ya, vamos a revisar la tercera ley. Muchas veces este principio de pregnancia o ley de las totalidades perceptivas se apoya en la tercera ley. La tercera ley es la ley de agrupación de estímulos. Lo que dice es, en toda percepción uno va agrupando estímulos. Nadie percibe elementos separados, percibimos totalidades. Por ejemplo, yo no leo Cierre, cierre, no, no lo leo así, yo leo cierre, o sea, todo, agarro todo el bloque, todo el grupo y lo traduzco, lo decodifico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios para agrupar los estímulos? Hay muchos criterios, vamos a ver 4 criterios. El primer criterio es el cierre o completamiento. Se refiere a que muchas veces nosotros agrupamos los estímulos de tal manera que me formen o se reduzcan a menor cantidad de estímulos. Por ejemplo,
Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 rectas o 5 líneas curvas, que seguramente yo podría acordarme de ellas calculando la distancia que tienen de un punto medio, ¿no? Entonces digo, son 5 líneas curvas que están equidistantes a un punto X y que, bueno, siguen más o menos una dirección circular. Pero no digo eso, ¿no? Entonces cuando alguien me quita la figura y me dice, ¿qué cosa había ahí? Yo inmediatamente lo que digo es, había un círculo al costado de un triángulo, pero si queremos ser exigentes y rígidos, decimos, esto no es un círculo. El visor, la persona que vio lo que hizo fue completarlo, ¿no es cierto? No era un círculo, pero yo lo completé. ¿Por qué? Lo completé automáticamente, o sea, no fue voluntariamente, lo completé automáticamente para poder memorizarlo mejor, para poder acordarme, porque es más fácil acordarme un círculo que acordarme 5 piezas equidistantes de un punto medio no mostrado, etcétera, 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 ¿no? Igual sucede con la figura que está a su costado. ¿Qué ves? Un triángulo. Ah, es un triángulo, sí, tienes razón, es un triángulo, pero le faltan acá. Ah, claro, pero se puede ver el triángulo. Significa de que yo voy completando para verlo. ¿Para qué? Para reducirlo de 3 elementos o 3 estímulos, lo reduzco a uno nada más, que es el triángulo. Igual sucede con las letras, ¿no? Por ejemplo, acá dice la psicología, pero la A no está clara, le falta, tú lo completas. La O tampoco está completa. Yo lo completé al momento de leer y leí la psicología, es muy interesante. Esta M tampoco está completa. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo completo, yo cierro para poder reducir gran cantidad de estímulos a grupos pequeños. Otra ley de agrupación de estímulos, otro criterio es el criterio de semejanzas. Agrupo todo aquello que se parece, todo aquello que tiene una forma parecida. Entonces yo digo, en la figura habían triángulos, cuadrados, círculos. Ya agrupé lo que vi en elementos conocidos. Mi criterio de agrupación fue la semejanza que podían existir entre ellos. Otra ley para agrupar estímulos es la conocida con el nombre de proximidad. ¿Qué quiere decir esta ley? Quiere decir que nosotros tendemos, es una tendencia, ¿no? Es algo que sucede de manera automática, no es voluntario. Vamos agrupando estímulos. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo bien claro. Yo leí agrupación de estímulos. ¿Y por qué no leí agrupación de estímulos? Mulos. ¿Por qué no leí así? Porque he agrupado lo que está más próximo, o sea, lo que está más cercano, lo agrupo como uno. En este caso, como una palabra y otra palabra y otra palabra. Ese es el principio de proximidad o ley de proximidad, ¿ya? Igual aquí, ¿no? ¿Cuántas velitas? ¿Hay velitas? Sí, hay 2, 1, 3. Igual, las más próximas para mí forman parte de un grupo. Otro criterio para agrupar estímulos es la continuidad. Asumo que todo aquello que tiene una misma dirección o que sigue una misma dirección es parte de un mismo estímulo. Por ejemplo, miro estas huellitas y digo, sí, aquí ha pasado una persona, ha estado caminando y ha hecho este circuito. ¿Y por qué no puede ser que hayan habido varias personas? Cada uno huellitas de una persona diferente. No, yo digo que es un camino. Entonces, todos los pasos fueron para mí un camino. Los agrupé en esa categoría, un camino. Bien. Eso
en líneas generales, y luego, bueno, hay unas teorías que se dan sobre el reconocimiento de formas, ¿no? ¿Qué es el reconocimiento de formas? Lo habíamos visto cuando veíamos percepción y dijimos que nuestros conocimientos, nuestras expectativas, nuestra forma de pensar, nuestras emociones nos sirven para reconocer una forma. Esto es para darle un nombre y apellido, una etiqueta a una forma determinada. Entonces, hay tres teorías que tratan de decirte cómo reconoces formas. Una de las teorías es la conocida como igualación a un patrón. La teoría de la igualación a un patrón dice que tú puedes reconocer una forma porque tú tienes almacenadas en tu memoria muchísimas formas. Tienes muchísimas formas almacenadas. Y cuando ves algo que no sabes qué cosa es, lo que haces es simplemente comparar. Entonces comparas. ¿Es esto? No. ¿Es esto otro? No. ¿Es igualito a este? No. ¿Es igualito a este otro? Sí. Ah, ya. En el ejemplo, ah, ya. Es una A entonces, ¿no? La otra teoría dice que no. No, 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 no. ¿Cómo vamos a almacenar un montón de patrones o plantillas? No, no, no. Lo que sucede para poder reconocer una forma es que nosotros tenemos algunos elementos, elementos que son como piezas de rompecabezas y que en determinada combinación dan lugar a un elemento o situación determinada. Entonces yo digo, bueno, este es un objeto que está formado por la pieza 2, la pieza 3 y la pieza 5. 2, 3, 5. ¿Qué elemento es? Ah, 2, 3, 5 es teléfono. Ya. Y tengo otro que está formada por la pieza 5 y la pieza 2. 5, 2, ¿qué es? Ah, ya 5, 2 es maletín. Y así sucesivamente. Una tercera teoría nos dice que lo que nosotros almacenamos son como listas de cotejo. Eso es, una lista de características mínimas necesarias para poder, para que pueda hacer algo. Entonces yo agarro mi lista y digo, ¿es cuadrúpedo? Sí, check, ya está, es cuadrúpedo. ¿Tiene rayas? Sí, muy bien. ¿Es carnívoro? No. Ah, no es carnívoro, tiene rayas, tiene cuatro patas. Ah, ya es una cebra. Sí, es una cebra, ya está. Entonces, tiene que reunir las características mínimas necesarias para poder reconocer un objeto. Repito, no solamente es objeto material, puede ser una situación, puede ser una persona también. ¿Y cuáles son las fallas que se pueden dar en la percepción? Las alteraciones perceptuales pueden ser de diferente tipo. Y aquí vamos a diferenciar solamente dos tipos de alteraciones. Lo que se conoce como ilusiones, ilusiones perceptuales, que pueden ser ilusiones perceptuales de la vista, del oído, del olfato, del tacto, etcétera, ¿no? ¿Qué es una ilusión perceptual? Es un error en la percepción. Hay un objeto determinado o un sonido determinado o una, eh, qué sé yo, un estímulo determinado y yo confundo. Al momento de interpretar, interpreto mal. Por ejemplo, vemos aquí estas dos figuras. Entonces veo la primera y digo, bueno, me parece una silla, el pintor ha hecho una silla en un campo. ¿Y qué tiene de particular la silla? Nada, es una silla común y corriente en un campo. Ah, bueno, silla común y corriente en un campo. Pero si luego veo el otro ángulo de la foto y me doy cuenta que hay una persona que está al costado de la silla, entonces ahora me voy a dar cuenta que yo me confundí. No era una silla cualquiera, era una gran silla, era enorme. Entonces fue un error en el momento de percibir. A eso se le llama una ilusión perceptual. Me pareció que era una silla común y corriente, pero no, era una silla gigantesca. Otro ejemplo de estas ilusiones es el que tenemos a la derecha. Tenemos ahí dos ratas que están descansando sobre las vías de un tren. Entonces alguien me pregunta, ¿y
será así, ¿no? Habrán ratas tan grandes que puedan sobrepasar las rieles de un tren. Porque las chiquitas sí encontramos bastantes. Entonces yo te diré, a ver, agarra tu regla y mide, y te darás cuenta que ambos animales tienen la misma longitud. No, no puede ser. Sí, agarra tu regla y mide, y te vas a dar cuenta que la rata que está arriba tiene la misma medida que la rata que está abajo. No, 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 no puede ser. Sí puede ser, mídelo. Miden igual. Pero ¿qué pasó allí? La confusión estuvo en el, el contexto. El contexto era convergente. Entonces eso te llevó a interpretar mal y a creer que era una rata gigante cuando era una rata del mismo tamaño. ¿Por qué? Porque este se le ve sobre los rieles y con sobrante de riel a cada lado. En cambio, a este se le ve sobre el riel y con sobrantes a los dos costados del riel, ¿no? O sea, sobra cuerpo, acá sobra riel. ¿Por qué? Porque el riel acá es más ancho y acá es muchísimo más angosto. Entonces, eso hace que yo yerre, que me confunda, que me equivoque y lo piense mal. Bien, eso es una ilusión. Algo que debe quedar bien claro y que deben grabárselo bien es que en una ilusión perceptual, el sujeto equivoca al interpretar una serie de sensaciones, interpreta mal. Puede ser porque la figura era ambigua, como en el caso de los ejemplos que están allí al frente, o podría ser por razones afectivas, emocionales, o podría ser por, a veces hasta por desconocimiento de algunas leyes o de alguna información, ¿no? Las emociones también, o puede ser la expectativa, ¿no? Fui a ver mis resultados de un examen que di y tenía que tener 18 como mínimo. Voy a ver y miro así a la volada, ¿no? Y veo con todo mi entusiasmo, mi ilusión de haber aprobado y veo 18. Bien, lo pasé. Lo comento con alguien y me dice, ¿estás segura? Fíjate bien, a ver, vamos a verlo si quieres. Vamos a verlo de nuevo. Yo creo que te has confundido. No, que envidioso, yo tengo 18, que no sé qué. Vamos a ver por segunda vez y efectivamente es un 13. No, pero no puede ser. No, yo he visto clarito 18. Fue tu expectativa lo que te jugó una mala pasada. Viste la volada. Tenía más o menos la forma y tú lo completaste el 13 como 18. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere con ilusión perceptual. Uno se equivoca al momento de interpretar un estímulo determinado, pero hay un estímulo, pero yo lo interpreté mal. En cambio, las alucinaciones son algo más grave. Una alucinación es escuchar, ver, sentir algo que no existe. No había nadie, pero yo escuchaba las voces. No había ni un ruido, pero yo sentía las voces. No había nadie, pero yo sentía que me estaban jalando del brazo. Y no había nadie a mi alrededor, nadie. O sea, yo experimento una percepción, por eso se le llama pseudo percepción de algo que no es real. Es un caso grave. O está sucediendo una enfermedad psiquiátrica o el sujeto ha sido expuesto a alucinógenos. Solamente hay esas dos razones. O es un alucinógeno o es una enfermedad psiquiátrica. Los esquizofrénicos, por ejemplo, escuchan voces que le hablan, ven a la persona que está ahí, ¿no? Pero la estoy viendo, claro, tú no la puedes ver porque solo yo soy la elegida, pero sí lo ven, o sea, no está imaginando, sino que realmente cree verlo, pero no hay nada. Entonces, en ese caso es una alucinación. Las alucinaciones son de tipo patológico. Bien, entonces hasta ahí, y no hay que confundirla con las ilusiones, ¿ah? Hasta ahí quedamos con este tema. Aquí tienen la clave de respuestas de la práctica, pero ya saben que la clave de respuestas la van a
capturar o la van a copiar y la van a utilizar solo después que ustedes resolvieron su práctica solos y que van a resolver la práctica después que han leído su boletín, que leyeron sus apuntes y que armaron su propio material. La idea de estudiar es esa, crear material, un material que sea significativo para ti. Después de haber creado este material, entonces yo recién puedo resolver la práctica y después puedo chequear con mi clave de respuestas. Si aún así hay dudas, puedo acudir al multichat de lunes a sábado y si he descubierto que existe algo que no me deja rendir a mi 100%, puedo pedir atención en el departamento psicopedagógico. Es todo por ahora. Muchísimas gracias por estar allí. Felicitaciones por estarlo. Y a continuar pues con esta con este deseo de seguir adelante, de lograr las metas que se han trazado. Bien, chicos, es todo. Muchísimas gracias y ya nos vemos la próxima semana. Que les vaya súper, súper, súper bien. Chao.